Bueno, pues en el artículo 801 nos dice, sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, que era la conformidad del malo, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar sentencia de conformidad cuando concurran los siguientes requisitos. Vale, vamos a ver. Habíamos dicho en un principio de los principios que el juzgado de guardia era un instructor y los instructores única y exclusivamente se dedicaban a eso, a instruir el procedimiento, y cuando ya tenían clara la prisión, si era de 5 años, hasta 5 o más de 5, pues lo derivaban a unas abreviadas o un ordinario. También habíamos dicho que estaban los juicios rápidos y los delitos leves, y que el juez de instrucción, que es el juez de guardia también, única y exclusivamente tenía potestad para dictar sentencia en delitos leves. Vale, pues aquí hay una excepción. Este caso también es apto para el juez de instrucción, siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, ¿vale? En principio, en los delitos más comunes se pensó que eran estos, los delitos más comunes, se pensó que, claro, si estaba todo ya machacadito, todo estudiado, lo habían atado todo, era algo súper rápido, y encima el delincuente se está conformando con la pena mayor de todas las solicitadas, que esa era la condición. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no dar poder al juez de guardia en este caso para que pueda dictar sentencia de conformidad y nos evitamos trabajo extra? Porque el juez es un juez que ha estudiado lo mismo que yo. A lo mejor tiene menos experiencia en su trayectoria, pero no deja de ser un juez, porque en el juzgado de lo penal siguen siendo en principio jueces, no están en un tribunal, que son magistrados y ahí ya tienen años de experiencia. Vale. Pues eso es lo que te dice aquí, que cabe esa posibilidad, pero ¿cuándo? Cuando concurran los siguientes requisitos que vamos a nombrar seguidamente. Requisito número 1, que el acusado se conforme con la pena mayor solicitada. Vale. Requisito número 2, que no haya acusación particular, o sea, está solamente de acusador el fiscal. ¿Vale? Si la víctima está con su abogado, ya no entra, aunque haya conformidad, el juez de guardia ya se lo pasa al juez de lo penal para que la conformidad la determine él y haga el juicio y todo él. Ahora, por ejemplo, en el examen imagínate que te dicen, ¿se podrá dictar sentencia de conformidad si hay acusación particular? Estate al loro. Si hay acusación particular, claro que sí, pero lo hará el juez de lo penal. Si no hay acusación particular, entonces lo haría. Ojo, ten en cuenta que si a la víctima se le ha citado, se le ha tomado declaración junto con su abogado, y en este preciso momento, cuando ya se determina sobre la acusación en la que el juez da la palabra al fiscal, el fiscal acusa y la víctima no se ha presentado con su abogado, por mucho que antes haya dicho lo que haya dicho, si en este momento no se persona con su abogado, no hay acusación particular. Vale. Tercer requisito, que el delito sea de pena de prisión hasta 3 años. Hasta 3. Ten en cuenta que lo que entra en un rápido es hasta 5 o otras penas de distinta naturaleza hasta 10 o multa de cualquier cuantía. Pues aquí, multa de cualquier cuantía, todo sigue igual, otras penas de distinta naturaleza hasta 10, todo sigue igual, pero es hasta 3 de prisión, hasta 3 de prisión. Lo demás todo sigue igual, pero tiene que ser hasta 3 de prisión.
¿Qué es lo que pasa? Que en el punto cuarto te dice que tratándose de pena de prisión, la pena o suma de ellas solicitada, o sea, estábamos hablando de pena privativa de libertad, ¿vale? Esas, da igual que sea una, que la mayor solicitada sean varias que las tengas que sumar, no pueden superar los 2 años de prisión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se supone que si te conformas en un rápido, te reducen la pena a 1/3. Entonces nunca superarás de 2. Esto puede crear un poco de confusión así al leerlo de primeras, porque claro, te está diciendo de que tratándose de pena de prisión, la pena o la suma de todas ellas no supere los 2 años. Habíamos dicho hace un momento 3, pero claro, es que aquí ya te está hablando que hace la reducción de 1/3, porque te has conformado. O sea, quiero decir, el Ministerio Fiscal le dice al juez: señoría, yo considero que esta persona tiene que tener 3 años de prisión, y me quedo con ello. Automáticamente, ¿qué hace el juez? ¿Vale? Pues le dice al acusado: si usted se conforma, tiene 2 años de prisión. Y el acusado hará así: ¿Cómo? 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 Evidentemente, porque directamente, como lo hacen verbalmente también, pueden hacerlo por escrito, pero también verbal, todo es rápido. Si me ha dicho este 3, ¿por qué este me dice 2? Porque automáticamente dice que te reduce el tercio de la... Así que, a grosso modo, para resumir, solamente puede dictar sentencia de conformidad en un juicio rápido el juez de guardia, que es un juez de instrucción, cuando evidentemente está la conformidad del acusado y no hay acusación particular. La pena privativa de libertad máxima solicitada es hasta 3 años, por lo tanto, al reducirla en 1/3 se le queda como máxima de 2 años de prisión. Ojo, otra de las cosas que aquí hay que tener en cuenta es que en este apartado no solamente le reducen a 1/3 la pena privativa de libertad, que habían dicho, si es que le dicen de máximo 3, se le quedan 2, pero a lo mejor el juez dice, el fiscal dice no, 2 años, pues se le quedaría en bastante menos. Vale, pues también se le reducen a 1/3 el resto de penas que le consideren, como por ejemplo la retirada del carnet. Imagínate que se lo retiran, según la pena, a 2 años. Pues se le reduce también a 1/3. Todo, lo reducen todo a 1/3, siempre y cuando la pena mayor no supere los 3 años. Si lo supera, va al juzgado de lo penal. Y la ley te sigue diciendo que si el fiscal y las partes personadas expresaran la decisión de no recurrir, evidentemente si están conformes con esa conformidad de ese acusado y con la pena que se le ha quedado, el juez declara oralmente la firmeza de la sentencia, como en todas las veces. Se dicta sentencia, ¿nadie va a recurrir? Si te dicen no lo sé, tal, pues tienes tantos días, vale, pues nada, te esperas a que pasen esos días. Pero si resulta que ya allí dices que no vas a recurrir, el juez dicta la firmeza de esa sentencia. Y la pena impuesta fuera, si fuera privativa de libertad, o sea, si fuera de ese tipo, pues resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Como ya se ha quedado máximo 2 años de prisión, en el peor de los casos, porque a lo mejor es mucho menos, pues si existe la conformidad y las partes que acusan también se conforman, por lo tanto ya dicen que no van a recurrir, y el juez dicta la sentencia firme, que contra estas no cabe ya recurso, ¿vale? Pues si tú dices, no lo voy a volver a hacer, señoría, no lo voy a volver a hacer, si te comprometes a no reincidir, puede resolver lo procedente, o sea, lo que te haya quedado de pena privativa de libertad,
de prisión sobre la suspensión o la sustitución. A lo mejor te dice, pues mira, este año vas a hacer trabajos para la comunidad. Ahora, hay que aclarar las dos palabritas que dice la frase, porque una es suspensión y la otra sustitución. Yo he comentado que, claro, en vez de meterte en prisión, te sustituyo ese tiempo que debes de estar en prisión por trabajos a la comunidad. Vale, pero ¿qué quiere decir suspensión? Pues aquí te dice la ley en el punto 3. Para acordar la suspensión de la pena privativa de libertad bastará lo que te dice el artículo 81.3 del Código Civil, que habla de la responsabilidad civil. Ten en cuenta que siempre que había un delito penal, había una causa civil, económica. Vale, pues en ese sentido se refiere a eso, que bastará con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles. Esto quiere decir también que si el acusado se compromete en hacerse cargo de toda la responsabilidad civil, el dinerito, pagando lo que el juez determine en el plazo que el juez determine, pues es una opción. Pero además de eso, también tiene que cubrir otro requisito, y es que esto se suele hacer para personas que están enganchadas a la droga o al alcohol y pasan unos procesos muy complejos, ¿vale? Entonces hay determinados organismos como el Proyecto Hombre que ayuda a personas de este tipo que se quieren desintoxicar o de la droga o del alcohol o X, y les ayudan para esa inserción. Pues si justifica que está en uno de esos proyectos, también cabe la posibilidad de la suspensión y ya no entraría en prisión. Pero claro, ese proyecto tiene que justificar que esa persona está ahí. Y sigue diciendo el artículo que dictada la sentencia de conformidad, o sea que ya se ha dictado, y practicadas las actuaciones a que se refiere el apartado 2, el juez de guardia acordará la puesta en libertad o el ingreso de prisión del condenado. Ojo, porque cabe la posibilidad de que lo del Proyecto Hombre sea una pantomima y no va nunca, aunque está apuntado. Claro. O no paga la responsabilidad civil y se había comprometido. Vale, o sea que puede incluso entrar a prisión, ¿vale? Y realizará los requerimientos que se deriven remitiendo el secretario judicial las actuaciones con la sentencia al juzgado de lo penal, ¿vale? Que continuará la ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el juez de guardia, aun dictando sentencia de conformidad y todo arreglado y ya determina que se va a prisión, por ejemplo, lo sigue remitiendo todo al juez de lo penal. ¿Por qué? Pues no es muy entendible, porque el juez de instrucción está tan preparado, es una persona tan competente para hacer cosas que están por encima de él, que si han llegado a concederle esta opción de dictar sentencia con estos requisitos y los cumple, pues es un poco raro que suba todo al juez de lo penal para que el juez de lo penal continúe con la ejecución. Pero bueno, así están las cosas. Así que si el juez de instrucción, que es el de guardia, dicta sentencia y considera al final que se queda en prisión un año y ya ha terminado y es sentencia firme y se queda todo así, lo sigue remitiendo al superior entre comillas, al juez de lo penal, que es el que debió de haberlo hecho y no lo ha hecho, para que éste estudie lo que ha hecho el juez de guardia y si lo cree que está perfecto, pues hace la ejecución y si no, pues cambiará lo que le estime oportuno, ya ves tú. Hay que quedarse con eso, que aunque dicte sentencia firme el juez de guardia, lo remite todo al juez de lo penal para que él haga la ejecución. Por otro lado, si el acusado sí que se había conformado en el juzgado de guardia, pero no entraban todos los requisitos, por ejemplo, superaba los 3 años, o había acusación particular, pues
el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más grave de la acusación, según lo previsto en apartados anteriores, que muestra su conformidad nuevamente, pero ante el juez de lo penal.